Para subtitularnos lo que se dio a conocer en el día de hoy, está con nosotros el perito forense Fernando Cardini. Cardini, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto. Bien, mire, le voy a citar algunos fragmentos que resalté de las 47 fojas que se dieron a conocer en el día de hoy, porque, bueno, hay algunos tecnicismos que obviamente el común de la gente no entiende, y uno de ellos es el siguiente que me llamó la atención, que habla del sistema venoso de Silvina y dice lo siguiente: se exploraron las venas subclavia, axilar y braquial izquierdas, observándose numerosos trombos intraluminales. ¿Y? ¿Qué es esto? Bueno, obviamente que la autopsia es preliminar, obviamente, es muy completa. Realmente cuando uno la lee, ve que los especialistas, los médicos forenses del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema hicieron un trabajo excelente porque han buscado todos los detalles tratando de explicar los puntos periciales que fueron solicitados por la justicia. ¿Esto qué significa? Que ellos hicieron una descripción muy detallada de todo lo observado, dentro del protocolo de autopsia, tomaron fotografías, hicieron videos y van describiendo todas las patologías observadas. El tema es que muchas, pensemos que la intoxicación fue producida allá por el 2011. Hubo un proceso obviamente en el cuerpo de esta chica que lo fue deteriorando, y hay muchas cosas que van a surgir obviamente del tema de los tratamientos médicos que tuvieron, originalmente de la intoxicación que se produjo por el agregado de esta sustancia, que todos, y por eso el dictamen del juez en la causa dice que hay nexo perfecto entre las pacientes, que son varios, que sufrieron este tipo de enfermedades, o sea, hay un nexo causal entre lo que se agregó y las patologías que surgieron después, como la hipercalcemia, el tema renal y todo eso, tienen una explicación fáctica que evidentemente fue una intoxicación producida por esta sustancia por una mala praxis. Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que se va a observar en la autopsia, algunas cosas van a ser originales de la causa raíz de la intoxicación, pero otras son por todo el tratamiento que tuvo en todos estos años. Y entonces, bueno, una trombosis puede venir inclusive de un infarto, de otro tipo de posibilidades. Pero, Cardini, una pregunta. Sí. Aún si hubiera sido una consecuencia del tratamiento, por carácter transitivo también se remonta a la operación, porque no hubiese habido tratamiento si no hubiese habido mala praxis, ¿no? Bueno, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero pensemos que también estuvo muy medicada en todos estos años. Claro. Y esas medicaciones también van a causar, o sea, no hay ninguna medicación que tenga un efecto, digamos... Te tapan acá y te hacen un agujero acá. Bueno, entonces estuvo todo medicada. Lo dije yo, no lo dijo usted, no se preocupe, no lo quiero comprometer. Yo como toxicólogo te digo, mira, ella tuvo medicaciones como, en caso de, hasta tuvo opiáceos para poder calmar el dolor. El sufrimiento de esta chica fue increíble, fue tremendo. Entonces, de esta chica y de todos los pacientes que han sufrido este tipo de implantes de esta sustancia. Pensá que la sustancia esta, estamos hablando de metaclirato, si es que solamente fue eso, si solamente fue eso, pero si fuera así, el metaclirato, la dosis mortal está rondando los 1000 partes, o sea, 1 gramo por cada kilo de persona. Ella tendría 50, 60 kilos, o sea, podías ponerle hasta 50 gramos. Una porción muy chiquitita. Pero pensá que jamás podría rellenar 2 glúteos. Exactamente. O sea que si le pusieron, fue 4 veces la dosis mortal, tal vez. ¿Sí? Estadísticamente. Ahora, ¿qué pasa? Cada cuerpo también reacciona distinto. Entonces, algunos reaccionan rápidamente contra ese tipo de sustancias, y si es que fue eso solo, lo que se sospecha por un tema de costos, de dinero, si aparte se agregaron otras cosas como alginatos, o por ejemplo, siliconas y otras cosas, obviamente que todo eso hace un combo en el paciente que le va a producir un montón de desequilibrios que pueden terminar en lo que sea. Esta autopsia que se hizo, y lo que bien mencionabas vos, el tema venoso, el tema, por ejemplo, de hipercalcemia, todo lo observado en los glúteos y todo lo demás, estarían indicando que hay que hacer los estudios complementarios. Fíjate que la autopsia termina diciendo que no pueden dar una causa de muerte todavía hasta que no tengan los complementarios. ¿Qué son los complementarios? Todos los órganos que sacaron para histopatología, va a poder hacer una trazabilidad en el tiempo de qué cosas fueron primero y luego fueron avanzando con el tratamiento o lo que tuvo, para entender hoy, si realmente la causa, y sin ninguna duda, porque
ya está sentenciado el señor Toki, pero ¿qué pasa? A eso sumémosle la evidencia científica, que es la autopsia, porque es la primera persona a la cual se le hace después de este tipo de tratamiento. Acá la llave pareciera que para que lo Toki pueda llegar a ir preso es poder determinar que al cuerpo de Silvina Luna y a otros pacientes se le puso tal o cual producto. En esto que usted está contando que tiene complicaciones porque indudablemente esas sustancias se mezclaron en el cuerpo de Silvina, tuvieron también la modificación por los distintos tratamientos que ella tuvo, toda esa cuestión fue mutando. ¿Se puede llegar a determinar qué se le puso adentro del cuerpo a Silvina Luna allá por el 2011? Bueno, sí, teóricamente, digamos, los complementarios son de dos tipos. Uno son todos los órganos, a ver quién se afectó primero, cuál fue la secuencia fáctica de cómo se fue produciendo la enfermedad a través de la primera y si realmente corresponden a la sustancia incorporada. Se suma a eso ahora el tema toxicológico, que significa cuánto queda en el cuerpo de Silvina Luna de esta sustancia y cómo se fue, digamos, diseminando por el cuerpo. Sabemos que esta sustancia, digamos, va afectando no solo la parte muscular, la parte de enquistamiento de esa sustancia, bien que siempre el organismo trata de reaccionar. O sea, desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de defensa del cuerpo, hay barreras que tiene el organismo para defenderse de sustancias extrañas. Entonces, claro, esas barreras son encapsular, es diseminar, es tratar del cuerpo se defiende con eso, pero obviamente las barreras se van, los tóxicos van haciendo que las barreras se vayan cayendo y finalmente llegan a órganos como el riñón, por ejemplo, afectando. Ahora, Cardini, una pregunta y una consulta. Hoy el informe hablaba incluso de formación a la cual llamaba en algunos momentos pétrea, de piedra. Sí. Técnicamente, ¿esas piedras se han quitado algunas de ellas para tratar de analizar la consistencia? Sí, o sea. Y eso lo vamos a tener luego en un resultado. Va a llevar, se calcula, se estima entre 30 y 45 días. Los estudios toxicológicos van a ser, por ejemplo, de esas piedras, analizar químicamente qué son, si tienen relación, por ejemplo, con las patologías típicas de un enquistamiento o de una, digamos, evaluamiento que hacen el cuerpo sobre sustancias. Pasa en cualquier tipo de prótesis, que a veces el organismo se defiende haciendo este enquistamiento. Bueno, pasa con una astiza, ¿no? Claro. Cualquier cosa. ¿Qué pasa con una espina? Espina, vos viste que... Un clavo, un vidrio. Exactamente. Entonces, pero todo eso hay que secuenciarlo en el tiempo. Entonces, lo que van a ver los histopatólogos es qué secuencia hubo de cada órgano. O sea, han tomado órganos del pulmón, corazón, cerebro, llaman los 9 frascos que se llaman en medicina forense, que se sacan para poder hacer este estudio. Pero a su vez sacaron de diferentes capas de la piel para poder también determinar. Dice que les costó, puede ser mucho como a veces desprender con la sustancia que había tejido, ¿no? Sí. Por eso también a estas pacientes que han tenido este problema no le han podido quitar, si quisieran quitarle todo el material, no pueden quitarle todo el material tóxico del cuerpo. O sea, y no hay antídoto para esto. O sea, si entendamos esto, o sea que lamentablemente son sustancias que de alguna manera se utilizan para una prótesis, pero así pasó en su momento con las prótesis mamarias. Hace muchos años, no sé si recuerdan, años 70 u 80, hubo juicios a médicos porque estas prótesis terminaban siendo una piedra en el cuerpo. Bueno, respecto a Recién hoy tenemos sustancias que son más aceptadas o recibidas por los organismos. Fernando, estas piedritas que le encontraron a Silvina Luna alrededor del cuerpo, estas formaciones completamente duras que fueron descritas como con apariencia y al tacto como piedras, según la autopsia, también señalé lo siguiente, que no las hallaron solamente en los glúteos, sino también en los muslos, lo que determina que el producto migró en el cuerpo. Encontraron en los glúteos las formaciones nodulares, los granulomas estos dan la impresión de reemplazar las masas musculares glúteas y que se fueron expandiendo hacia abajo y que esto está relacionado con el profundo dolor de piernas que tenía Silvina Luna. No podía caminar. No podía caminar ni porque sentarse le ni presionaba caminar. el nervio ciático. Fue una tortura. Realmente son intoxicaciones muy graves. O sea, y acá hablamos de una mala praxis, porque realmente un médico tiene que entender que estas sustancias que pueden ser usadas hasta un cierto límite para ciertos tratamientos, digamos, tienen un nivel de dosis y hay que respetar la dosis. O sea, a ver, cualquier sustancia puede ser tóxica o no tóxica dependiendo de la dosis. O sea, un vaso de agua, ¿sí? El agua es para todos nosotros
vida. 3 litros por día de agua me hace muy bien. 10 litros en una sola ingesta me puede matar. Entonces, no es que el agua sea buena o mala, no es que el metacrilato sea bueno o malo. Lo que pasa es manejar la cantidad necesaria para no afectar o no tener un efecto adverso en el organismo. Y esto no lo hizo, y lo siguió repitiendo en uno y otro paciente. La estrategia de Lotoki, que en su momento era, él decía, incluso en entrevistas previas a que pasara esto, él decía: yo no sé si la situación de salud se le generó por lo que yo le hice, ella ya tenía problemas previos. ¿Eso cómo lo analiza usted desde el punto de vista pericial? Porque también uno podría decir, bueno, supongamos que ella hubiese tenido un problema de salud previo. Hay un montón de gente que tiene lo mismo y fue atendida por él, digamos. O sea, casualidad que todos tenían un problema previo. Exactamente. Por eso el juez, cuando dictaminó que había causa-efecto en los pacientes que hicieron la demanda, terminó deduciendo que sí, que había una causalidad respecto a lo que él estaba haciendo como tratamiento. A algunos le afectó más, a otros les afectó menos. También depende de la cantidad que administró a cada uno. Depende de la prótesis colocada. Y entonces, por eso ahora me parece que es un tema, es un hito en la medicina forense y en la investigación criminal, este tipo de autopsia. ¿Por qué? Porque se va a poder hacer este camino, digamos, trazabilidad de cómo fue de los últimos 12 años de este padecimiento, desde la operación hasta... Viendo cada órgano se puede saber si había una patología previa. O sea... ¿Qué es lo que intentó instalar Aníbal Lotoki permanentemente acusando a Silvina? Que fue con los estudios que él le pidió, no con los que ella quiso. Y si hubiera ido con los que ella quiso, también era responsabilidad de él, porque ¿quién te opera sin los análisis que tenés que poner para darle seguridad? Lógica, Agustina, no se inculpa el mismo diciendo que tenía una enfermedad preexistente y lo operaste lo mismo. Y lo operaste lo mismo. Operado. Claro, exactamente. Tenemos, Fernando. Dicho, anda al médico porque tenés un problema. Gracias y después que vemos si te puedo operar o no. A Aníbal Lotoki lo grabó un colega en conversación con él. Es una grabación muy reciente, después de la muerte, de la injusta muerte de Silvina Luna. Y como ha hecho siempre en medios de comunicación, en mensajes de audio hacia otros pacientes que tenían muchas inquietudes a raíz de lo que se iba conociendo, Lotoki siempre mantuvo la misma postura. Yo no sé, yo no fui, yo no tuve nada que ver, fue culpa de los pacientes, fue culpa de los médicos que los atendieron después. Escucha la polemiquísima defensa de Aníbal Lotoki en conversación con un colega de él. La paciente Pamela Sosa tiene diabetes, pero la tenía desde antes de ponerse el producto. Sí. La otra chica tuvo un síndrome de Guillain-Barré que no tiene nada que ver con la cirugía ni con el producto. O sea que no hay pacientes en realidad que tengan problemas. Después, ¿cómo decís? Que habían 4 muertos. En realidad, Silvina Luna se murió por insuficiencia renal, y en realidad no se murió por insuficiencia renal, sino se murió por una infección. Sí. Sí. Una septicemia. Estuvo 3 meses con una infección que al final la terminó con su vida, pero no fue por la insuficiencia renal en sí, ¿viste? Sí. Después vos me decís, ¿quién se murió? Caprarola. Pero Caprarola tenía cálculos en las riñones. Eso es otra cosa. Mucha gente tiene cálculos en los riñones. Yo sé el tipo de vida que llevaba, porque fue amigo mío y demás una época. Por eso yo sé la vida que llevaba, y él tenía cálculos renales. Lo operaron para sacar el cálculo renal. Evidentemente, por alguna cuestión en la cirugía, se le rompió una vena, una arteria, y tuvo un shock hemorrágico. A ver, yo no tengo nada que ver con eso. Eso es una praxis que tuvo que ver absolutamente. Alguien lo operó y le hizo algo. Claro. Nadie dice nada al respecto, pero yo no tengo que ver con esa muerte. Bueno, yo no tengo que ver con absolutamente nada, dice Aníbal. Lotoki está al borde de decir, nunca los conocí, no los vi en mi vida, no sé quiénes son. Está al borde de fingir demencia respecto de todo lo que pasó. Pero hay un efecto de verdad. Yo creo que, no soy psicólogo, por supuesto, pero él para mí está convencido. Es un psicópata absoluto. Pero ¿para qué estudió medicina si estás convencido de una mística que no tiene que ver con la medicina? A ver, o sea, pensemos en esto. Tiene un título, perdón.
Lotoki tiene un título, que con todo el respeto que me merece la Universidad del Litoral, de médico. Lo que pasa es que en la universidad donde estudió, usted debe saber mejor, le dan como una especialidad de cirujano, pero no es para cirujano plástico. Parece que eso Yendo cambió, al grosso modo, es cuando haber terminabas el secundario y te recibías de maestro o de maestra. Exacto. El bachiller hace muchos años te habilitaba a dar clases como maestro o maestra, pero no es que tenías estudiada la carrera de docencia. Y Aníbal Lotoki no tenía hecha la especialización en cirugía plástica que él mismo decía tener, ¿no? Y además, con el título que decía cirujano, era porque en esa universidad era como 2 materias más y te ponían cirujano. No era que estudió cirugía. Exactamente. Él dice Independientemente de eso... No, pero eso lo dijo después cuando las investigaciones avanzaron. Fíjense que él está diciendo que había en todos los pacientes que tenían este problema tenía algo previo. Bueno, sí. Es parte de la medicina hacer un diagnóstico previo a una implante, a una operación, a lo que sea, a cualquier cirugía, se hace un estudio previo diciendo, mira, lo que te voy a colocar, que es metacrilato, afecta al riñón. Entonces, si vos tenés cálculos en el riñón, no te voy a dar esto. Claro. O sea, a veces se entiende. O sea, me parece que no es excusa la inoperancia, la negligencia o el desconocimiento, no es excusa para haber hecho lo que hizo con estos Pero pacientes. además Ahora, hay 10 personas, 10, 12 personas que están diciendo lo mismo. No, y hay 200 o más que están preparando una demanda conjunta. Sí, pero digo, Fernando, ¿en algún problemas. momento puede haber algún reflejo de la defensa de Lotoki de tratar de inhibir esta autopsia, como en muchos casos se ve, Bueno. de decir que ellos quieren poner un perito de parte, de no aceptar parte de ese informe? Yo creo que por eso me parece que este informe pericial que estuvimos viendo es tan completo que no deja como permiso. fisuras. Yo creo que esto pasó, no sé si recuerdan el caso Maldonado. El caso Maldonado también fue una autopsia icónica en la Argentina, primero porque en ese caso hubo cinco partes que intervinieron, 55 peritos, acuérdense, donde la autopsia, todos pidieron puntos de pericia, se cumplieron con todos los puntos de pericia, casi eran 100 puntos de pericia, y todos convivieron juntos en la misma autopsia y todos firmaron en conformidad. Me parece que esta va a ser algo parecido. O sea, no da lugar a dudas. Ahora pueden poner peritos de parte para el estudio patológico, para el estudio toxicológico. Cuando habla de Santiago Maldonado, ¿qué rojo? Que murió ahogado. El tema Murió es en qué ahogado. circunstancias. Ah, bueno. Bueno, pero también no, pero prefiero que los puntos de pericia... Y nos paramos de un lado. Y... No, los puntos de pericia fueron completos para poder demostrar la causa de muerte. Muy bien, ¿Está hay bien? que ver de O sea, qué manera sucedió eso. Por eso Otra cosa. el juez, en ese caso, la autopsia fue única porque fue una autopsia con el sistema del protocolo Minnesota, un protocolo que estaba especialmente diseñado, a diferencia del protocolo para una muerte violenta por envenenamiento. El otro protocolo era una muerte violenta por posibles causas de un estado que puede tortura o otro tipo de cosas. Bien, Entonces, persecución. es otro protocolo. Este protocolo es el protocolo original para muerte violenta, que es la muerte de intoxicaciones. Ok. Entonces vemos que se tomaron todos los recaudos para que ahora pongan peritos de parte, pongan lo que quieran. Lo que viene ahora, que es la parte de estudios complementarios, van a hacer permitir este tipo de análisis, de rompecabezas para entender, ¿fue realmente la causa de muerte, la causa raíz, se originó con la incorporación de metacrilato o tenía enfermedades previas, esto, lo otro, y tenía órganos que han Cardini, ido? según su experiencia, ¿este tipo de autopsia son concluyentes para dictar un fallo? Voy a ser sincero. Como fueron muchos años que padeció esta chica, va a haber muchas cosas que hay que empezar a separar. Es como una aguja en un pajar. Va a haber muchas cosas que van a interferir. Toda la medicación que tuvo ella, que fue intensísima. Entonces, si recuerdan, otro caso fue el de Maradona, donde también hubo que hacer un complementario toxicológico porque tenía un cóctel de sustancias por todas las patologías que él tenía, de la drogadicción, el alcoholismo, el corazón agrandado, el hígado destruido, que hubo que hacer mucho para entender si realmente fue una mala praxis o no la muerte de Maradona. Acá similar. O sea, aquí va a haber muchas cosas que habrá que separar en el momento de análisis. Acá yo creo que va a ser, como fue el caso de Maradona, una junta de peritos para que cada uno analice eso que va a surgir ahora de estudio complementario. Ahora, ¿será una guerra de Difícil para el peritos? Y más o menos. Una guerra de peritos, digamos, se va a desatar. Muy Sí, técnico creo. todo. Sí. Sí, una guerra porque cada uno va a querer presentar su postura, pero obviamente ahí Sí, pero la técnica forense se va a poner de manifiesto. sí,
Exacto. Ahora, haciendo hincapié en las últimas semanas o quizá últimos meses también de vida de Silvina Luna y en el padecimiento, ¿no? Porque además de lo injusto de la muerte, es imposible no pensar en lo doloroso de sus últimos días, ¿no? Que no fue una muerte repentina, sino que estuvo agonizando y peleando por su vida, peleando por quedarse acá y peleando por obtener justicia y para muchas otras personas. Y una de las cuestiones que arroja la autopsia que se dio a conocer en el día de hoy es que varios de estos granulomas se encontraron alojados en el nervio ciático izquierdo, comprimiéndolo, lo cual le generaba un importantísimo dolor a Silvina. El nervio ciático parte de la cadera y cuando duele irradia dolor hacia la pierna entera y a veces puede llegar a los pies. No es estoy sintiendo una puntada, me tengo que acostar de este lado porque si me acuesto de este me duele. Es un dolor que se puede llegar a volver insoportable. Por eso el uso de opiáceos a esta chica para poder calmar ese dolor que tenía. Y cuando hablamos de estos granulomas, realmente todo indicaría que se han producido por este tipo de situación del implante, pero no quiere decir que sea la causa de muerte. Por eso hay que hacer este tipo de estudios ahora para entender ese camino que hizo la sustancia y que fue provocando lesiones en diferentes órganos, no solo las locales. Ahora, la ramificación de la sustancia, Fernando, está probada. Está probada, está probada que es probadísima. Un tóxico. Estamos hablando de un tóxico. Y el doctor en incontables oportunidades ha dicho que el producto no migraba, que si tenía algo folleto, ¿no? en algún lugar del cuerpo, ¿qué cosa? Hay un folleto de la estética de la propia clínica de Lotoki. Sí, de estética, full estética. Sí. Un folleto donde dice esta operación para agrandar el glúteo, que dice dura 30 minutos. No es quirúrgico. 30 minutos para agrandarte. Sí, es un material que no deja cicatrices, que se pone sin incluso, cortar, digamos, y no migra. Pero el no informe, migra, decía. informe pericial habla de las cicatrices que tenía Silvina Luna, sí, ¿no? sí. Porque también da cuenta. Innumerables cicatrices. Innumerables cicatrices. Es decir, yo creo que se contaron en la autopsia como 20 ¿Qué quiere y decir? pico de cicatrices. que le dejó cicatrices mal hechas, mal tiradas. Metía la digamos. cánula Sí, y... aparte agreguen algo más. Hay pacientes que dicen que no hubo anestesiólogo. No, en la mayoría él mismo anestesiaba. Anoche él no, mismo se anestesiaba. Se repiten cada uno de los testimonios que escuchamos. Bueno, eso es de terror. Sí, hay gente que No sé lo si ha lo sufrido entienden, en ¿no? carne propia. Anoche. Anoche vino Rafael Dufort, pertenece al ambiente artístico uruguayo y hablaba. Él tiene el cuerpo muy endurecido a raíz de las intervenciones de Lotoki. Y antes de que empecemos la nota, me dijo, tócame los pectorales. Y yo aprecié que tiene uno más alto que el otro. Entonces, además, le cuestioné, le digo, pero además te dejó, digamos, no es simétrico. Entonces me cuenta que Aníbal Lotoki le puso una cánula y él le daba mucha impresión y le dolía, bueno, le infló un pectoral y al momento de inflarle el otro, en vez de estar anestesiado, sedado, digamos, como corresponde para no sentir dolor, ni impresión, ni lo que pueda, él instintivamente lo saca y sale la cánula, es toda Me una dijo que tenía anestesia en la cánula. ¿Que te acordás? Un Claro, anestésico, que exactamente. Es terror, Entonces, es por terror. eso no Era pudo para ahorrar un terminar la anestesiólogo. operación. O sea, ustedes no sé si se dan cuenta, ¿no? No, es una locura. Es de terror esto. Fernando, por ley, digamos, dicho por ley, pero digo, los protocolos medicinales obligan a, en el ámbito clínico, que cuando un paciente se opera y tiene que ser sedado o anestesiado, lo haga un profesional de Por ese supuesto. área, no el médico. Así sea un análisis, por más que sea ejemplo, una eminencia de la medicina. No sé, un estudio gástrico, un estudio, por ejemplo, no sé, de una colonoscopía. El médico va a hacer su trabajo, pero el anestesiólogo es el responsable Bueno, está bueno de como calmarte. servicio para personas que estén contemplando Por intervenirse. Sí, sí. No te puede anestesiar el doctor, por más que haya operado es una a toda tu especialidad. familia y la haya dejado en Exactamente. óptimas condiciones, se anestesia el anestesiólogo. Exacto. Fin del cuento, ¿no? Es una irresponsabilidad. De hecho, a Dufort, lo contaba él anoche o anteanoche cuando vino, que él había ido por una situación y lo terminó operando de muchas otras cosas, algo que también se repite en todos los pacientes, pero que además cuando le pidió que le arreglara algo, él se despierta con una
liposucción abdominal. Y que le había puesto, como viste, los ravioles, así, todo para que le quede un abdomen marcado. Para aprovechar la anestesia. Perdón, le dijo. pero fue peor. Ese fue el cuento, porque no te puedo hacer eso dos que por te uno. dije. 2 por 1. No, pero ni siquiera 2 por 1. No ¿Sabés le qué solucionó marcaba el- eso, Agustina? Yo lo pensaba. Para aprovechar la falopa de la anestesia, Pero chicos. que Bueno, además, Inverosímil. él sabía que esas piedras que le había dejado ya no se las podía sacar. Pero claro. Claro. Entonces le dice, no, te hice ya que te dormí un 2 por 1 y no te pude arreglar lo de arriba, pero te arreglé abajo. Fernando, Una cosa increíble. ¿hay casos anteriores como este? ¿Hay jurisprudencia? ¿Otros No, como este. similares? Como este no. O sea, Dentro de hablamos del doctor la Muerte en medicina su forense. momento. En la historia de la investigación Bien. criminal hay casos así, pero no en la Argentina. Y sí, hay médicos que han hecho este tipo de cosas en el mundo, pero acá no tenemos antecedentes de este tipo. ¿no? Es histórico, esto es algo Esto es inaudito. histórico. Sí, es Tiene- histórico. Un tipo que este tipo. experimentaba con sus pacientes. Exactamente. Y con Yo creo que materiales. era prueba y error. Era el Pacientes método y prueba y error en que hablamos en toxicología. Bueno, probá si esto te hace mal o te hace bien. Bueno, si veía que hacía daño, no sigas. No sigas Ahora, intentándolo Fernando, otras veces. vos que trabajás permanentemente codo a codo con el Poder Judicial, y te lo pregunto quizá más como ciudadano, ¿no? Porque ¿no te indigna que una persona con estas características, estos antecedentes y este prontuario también, no tenga una condena firme y que si no fuera por la condena social muy posiblemente hasta podría seguir operando a personas que de buena fe confiaran en él? Sí, también es un caso atípico. Creo que nos está dando vergüenza ajena la falta de los tiempos que se están manejando. Yo pienso que en otros casos hubiese sido todo más rápido. Nos estamos preguntando qué pasa. También la justicia está preguntando si se puede ahora cambiar la carátula frente a la autopsia que tenemos, que se está haciendo. Todo esto, desde el punto de vista judicial, hay muchos interrogantes y uno de ellos es ¿por qué todavía no tiene condena firme? ¿Por qué? Por mucho menos otros imputados de delitos han estado ya presos por mucho menos. Bueno, y Tengo volviendo- casos que por 10 veces menos tienen Claro, prisión preventiva. que corresponde después eso, vemos. pero esto también. Exactamente. Volviendo a citar a Rafael Dufort Sí. y basándome justamente en la lentitud del Poder Judicial, él cuando nos visitó habló, no lo dijo explícitamente, pero dejó entrever nuevas causas que podrían acusar a Aníbal Lotoki, que ya no tienen que ver con la mala praxis, sino con prácticas indebidas sexuales en pacientes al momento en el que estaban anestesiadas e inconscientes, por supuesto. Bueno, te iba a decir, porque la otra vez creo que hemos hablado del caso de Rímolo. Rímolo terminó cayendo también por una cuestión de negocios, además de por mala praxis. Da la sensación de que las causas más laterales son más efectivas para la justicia que Claro. probar mala praxis. Bueno, O sea, acá- porque no... Insólito, es como si evidente la que- mala praxis no fuera motivo suficiente digo, como es muy para difícil. confirmar una condena. Dicen que es re difícil de comprobar. En este caso, bueno, una condena ya hay. ¿Por qué no se puede confirmar, no? Sí, acá ya pasa a ser tipo de delitos, de tipo de delito contra la salud pública, porque Claro. ya son tantas las personas que han sido afectadas que ya estamos en un caso Sí. típico de delito contra la salud Ahora- pública, es como un envenenamiento masivo. Por último, Fernando, si esto fuera catalogado como un homicidio, ¿cuál sería el móvil? Pienso que el móvil es dinero, La codicia. la codicia. Fíjate que todo lo que estamos hablando son cosas que él ha hecho por codicia. O sea, si hablamos de que no le puso todo el metacrilato que había que ponerle, es porque él quería cobrar menos y poner otra cosa. O sea que tenemos un montón de elementos en esta investigación del delito que estarían cerrándolo desde ese punto de vista. O sea, por supuesto que hay que hacer un estudio. Para mí es un psicópata este individuo, si lo veamos del perfil criminal, porque lo que está haciendo son cosas del psicópata. No reconocer esto, no reconocer lo otro, haber avanzado, y me parece que es un tema que ya raya Rodearse de gente que lo avala. Exacto. Cuestiones. Fernando, Bueno, muchísimas gracias por haber no, venido esta noche. querido. Un Muy gusto. claro todo para desandar este camino que exige justicia, tanto por Silvina Luna como por las otras víctimas del doctor Aníbal Lotoki.